Comenzamos con el estudio de la derivada de la función exponencial. Las funciones exponenciales las recordamos que tenían la estructura f de x igual a elevado a x. Fíjate que a era cualquier número positivo, real, distinto de 1. Luego, fíjate que su derivada, que te la muestro con mi cursor, que es escribir de nuevo la misma función, es decir, a elevado a x, y multiplicarlo por el logaritmo neperiano de a. ¿Quién era el logaritmo neperiano? Recuerda que un logaritmo neperiano es un logaritmo normal en el cual su base es el número e. ¿Quién es el número e? Recuerda que es un irracional, 2,718281. Veamos un ejemplo. Deriva la función exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Su derivada será 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2. Fíjate qué sencillo. Escribe de nuevo la función y multiplícala por el logaritmo de la base. Recuerda que también existen otras formas de expresar una derivada, no solamente como f', sino como derivada de la función. Y finalmente, ¿qué quiere decir la derivada de una función? Pues recuerda que estudia el crecimiento de la función. Si la función verde que te muestro con mi cursor es f de x igual a 2 elevado a x, te estás dando cuenta que es creciente. Fíjate bien como su derivada, que te la muestro en color rojo, es una función positiva. ¿Cómo podemos saber que la función es positiva? Fíjate cómo vive en la parte superior del eje de coordenadas. O si observas la línea de eje de abscisas o de las x, siempre va a estar en la parte superior. Vamos a continuar con un caso especial de funciones exponenciales. ¿Qué ocurre si su base es el número e? Pues la derivada de la función e elevado a x es e elevado a x. ¿Por qué será esto? Echas de menos el logaritmo neperiano de e en su derivada. Es que el logaritmo neperiano de e es 1. Multiplicar por 1 es dejarlo exactamente igual. Luego, la derivada de e elevado a x es e elevado a x, y también lo podemos expresar mediante esta simbología. En definitiva, que la función e elevado a x, al derivarla, expresa la misma función, que como hemos indicado, vive en la parte superior del eje de abscisas, con lo cual es su derivada totalmente positiva, con lo cual la función original es siempre creciente, como verificas en la gráfica que te muestro. Vamos a practicar un poco. Deriva la función que aparece en la pantalla. Para el vídeo y realiza el ejercicio en tu libreta. Efectivamente, su derivada es 10 elevado a x por el logaritmo neperiano de 10. Vamos a estudiar la monotonía de esta función en el punto de abscisas 0. Es decir, como f' de 0 tendremos que sustituir el 0 por la x, como te muestro con mi cursor, quedando 10 elevado a 0, que sabemos que es 1 por el logaritmo de 10, es logaritmo de 10, que a su vez es positivo, entonces la función f es creciente en x igual a 0. No necesitas dibujarla para poder conocer ya este hecho. Deriva la siguiente función. Puedes parar el vídeo y trabajarla por tu cuenta. Inicialmente nos interesa escribir la función con el aspecto a elevado a x. Ahora mismo no lo está. Originalmente ves que es un a elevado a 2x. Del modo que te muestro, podemos transformar el 5 elevado a 2x a un 25 elevado a x. Ahora sí, es de estructura a elevado a x, con lo cual su derivada será 25 elevado a x por el logaritmo de 25. Respecto a la monotonía, como en f' de 0 es logaritmo de 25 positivo, es creciente en 0. Deriva la siguiente función. Puedes parar el vídeo y trabajarlo en tu libreta. De nuevo, la función debe ser transformada de este modo. Ahora sí, tenemos la estructura a elevado a x, donde a es e elevado a 2. Luego, su derivada será la misma estructura por el logaritmo de la base, de e elevado a 2. Aplicando ahora las reglas de logaritmos, e al cuadrado dentro del logaritmo se puede expresar como 2 logaritmo
de e. Y además, como el logaritmo neperiano de e ya has visto anteriormente que es 1, finalmente la derivada es 2 por e elevado a 2x. Como conclusión de la monotonía en 0, sabemos entonces que al ser positiva es creciente en 0. Deriva la siguiente función. Puedes parar el vídeo y trabajarlo en tu libreta. La respuesta la tienes delante. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de la raíz es 1 partido 2 raíz de x y la derivada de 3 elevado a 2x ya conoces el procedimiento, resultando 8 elevado a x por el logaritmo neperiano de 8. Como conclusión, como f' de 0 no existe, entonces no puedo afirmar nada sobre la monotonía de f en 0. ¿Por qué f' de 0 no existe? Porque si cambias la x por 0, encontrarás que en una de las estructuras no vas a poder realizar el cálculo porque vas a tener que dividir entre 0 y eso no se permite en matemáticas. Continuamos con una nueva familia de funciones, las funciones logarítmicas. Para derivarlas lo hacemos del siguiente modo. Si la función logarítmica se expresa como logaritmo en base a de x, donde a es cualquier número real positivo distinto de 1, su derivada será 1 partido x por el logaritmo de a. Fíjate que no tendrás más que escribir 1 partido de x y al denominador multiplicarlo por el logaritmo neperiano de a. Vamos a ver este ejemplo. Deriva el logaritmo en base 2 de x. Pues ya sabes, 1 partido por x por 1 partido logaritmo de la base, es decir, 2. Fíjate que en esta expresión hemos querido separar en dos fracciones la derivada, pero llegarás a la conclusión que es igual que si uniésemos las fracciones multiplicándolas. Respecto al estudio de esta derivada, concluimos que el dominio de la función que estamos derivando, el logaritmo, se mueve entre 0 y más infinito. No tienes más que estudiar o repasar de nuevo aquellas sesiones en las que se estudió el concepto de dominio de funciones, en particular de estas familias. Podemos entonces afirmar que la función logaritmo es creciente. ¿Por qué el logaritmo en base 2 de x es creciente? Porque, fíjate bien, como su derivada entre 0 y más infinito, que es el dominio de la función original, siempre será positiva. Vamos a verla gráficamente. Fíjate que te dibujo color verde, la que ya conoces muy bien, logaritmo en base 2 de x, y en rojo te voy a dibujar la función derivada. Como vive en la parte superior del eje de abscisas o positiva, entonces siempre será creciente. Deriva el logaritmo en base 10 de x. Puedes parar el vídeo y trabajarlo tranquilamente en tu libreta. La derivada efectivamente es 1 partido por x por 1 partido el logaritmo neperiano de 10. De nuevo, el dominio de la función logaritmo en base 10 ya sabes que es desde 0 hasta más infinito, sin incluir el 0. Todos los positivos, pero no el 0. Evidentemente estás viendo que su derivada es siempre positiva entre 0 y más infinito. No tienes más que recordar cómo era la función 1 partido por x bajo el dominio 0 más infinito, siempre por encima del eje de las x. Luego, conclusión, la función es creciente. Y de nuevo te dibujo la función original en verde y su derivada en rojo. Podrás observar que la derivada vive en la parte superior del eje de coordenadas. Al ser esta siempre positiva, afirma que la función original es siempre creciente, como se observa en el gráfico. Continuamos con las funciones logarítmicas y el caso especial en el que la base es el número e. Efectivamente, estamos hablando del logaritmo neperiano de x. Luego su derivada será 1 partido por x. Estarás ya deduciendo que efectivamente el logaritmo neperiano de e es 1 y este es el motivo por el que solamente su derivada es 1 partido por x. En definitiva, otra simbología es que d o derivada del logaritmo de x es 1 partido de x. Recuerda de nuevo que toda derivada tiene una consecuencia, de crecimiento o decrecimiento. Luego,
Ya sabes que el dominio de la función original logaritmo neperiano de x son los positivos salvo el 0. La función logaritmo de x creciente, porque su derivada en el dominio 0 más infinito es siempre positiva. No tienes más que recordar la gráfica de 1 partido por x. ¿No la recuerdas? Te la muestro. Fíjate, originalmente la función que estamos derivando es el logaritmo neperiano de x. Aquí tienes su gráfica. Si la derivas, su derivada 1 partido por x. Observa cómo esta función derivada vive por encima del eje de coordenadas, es decir, es positiva, con lo cual la función original va a ser creciente, como puedes observar, como te marco con mi cursor. Vamos a practicar funciones logarítmicas y sus derivadas. Deriva la función logaritmo en base 10 de 10 elevado a x. Puedes parar el vídeo y trabajar el ejercicio en tu libreta. Muy bien, observa que vamos a hacer una primera transformación de la función original antes de derivarla. Claro, puedes ver que la x puede salir del logaritmo al estar elevado en potencia, quedando x por logaritmo en base 10 de 10, que conoces ya, que vale 1, con lo cual esta función era realmente x, su derivada es 1, y podemos asegurar que es una función creciente, ya que 1 siempre es positivo. Deriva el logaritmo en base 5 de 5 elevado a 2x. Puedes parar el vídeo y trabajarlo en tu libreta. Hacemos transformaciones como hemos aprendido anteriormente. Fíjate cómo primero vamos a transformar la expresión del argumento, es decir, lo que está dentro de paréntesis en la función logaritmo. Vamos a transformarlo de este modo, como ya conoces muy bien. De este modo conseguirás, aplicando las propiedades del logaritmo, sacar o extraer el exponente 2x fuera, quedándote 2x por el logaritmo en base 5 de 5, que conoces que es 1 por la regla de los logaritmos, con lo cual estamos ante la función 2x. Su derivada es 2, siempre positiva, entonces siempre creciente. Deriva el logaritmo en base 1/2 de x. Puedes parar el vídeo y trabajarlo en tu libreta. Vamos entonces a ver su derivada. Ya sabes que debemos escribir 1 partido x por 1 partido el logaritmo de la base, que es 1/2. ¿Cómo podemos transformar esta expresión que tienes delante de tu pantalla para hacerla más simplificada? Observa bien cómo lo hacemos. El primer paso será aplicar la regla de los logaritmos. El logaritmo de 1/2 es el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 2. El siguiente paso es recordar que el logaritmo neperiano de 1 es 0, 1 partido menos x por logaritmo de 2. Si evaluamos esta función en el punto 1, es negativo, con lo cual podrás concluir que el logaritmo en base 1/2 de x es decreciente en el punto 1. Vamos a ver la gráfica. Observa el logaritmo de 1/2 que te muestro con mi cursor de x, de color verde. También te he dibujado la derivada que acabamos de estudiar. Si observas, la derivada ahora vive en la parte inferior del eje de coordenadas, es decir, es negativa, con lo cual la función será decreciente en todo su dominio. Reto Michel-Rolle por 2 puntos. Estudia la monotonía de la siguiente función. F de x igual a x menos 1 partido e todo elevado a x más el logaritmo en base 1 partido e de x. Los criterios de calificación serán: por el cálculo de la derivada de la función utilizando las reglas de derivación aprendidas hasta ahora, hasta un punto. Por el estudio de la monotonía en el punto 1/2, hasta medio punto. Por el estudio de la monotonía en el punto de abscisas 1, hasta 1/2. Como pista, te muestro el siguiente dato gráfico. Presenta el ejercicio en una única hoja o folio y súbelo a la plataforma como se te indica.